Un abrazo, bendiciones, saludos a todos, bienvenidos a este espacio de la generación del milenio y bienvenidos a la red de intercesores latinoamericanos. Mi nombre es Isaac Páez, soy profeta y parte del equipo de esta red y como red estamos buscando que toda persona y todo hijo de Dios pueda convertirse en un poderoso intercesor profético, es decir, aquel que anuncia, manifiesta y establezca el reino del Padre Celestial en su territorio. Es por eso que este espacio se ha creado para ti, la generación del milenio, para que puedas prepararte y puedas entender cuál es tu encomienda como generación de estos últimos tiempos que estamos viviendo. Es por ello que te quiero dar entonces la bienvenida. Como te dije, mi nombre es Isaac Pais y estoy muy contento, muy feliz, además de que ya extrañaba estar con ustedes en este programa. Habíamos estado en una dinámica fuerte por la convocatoria ensamblando operaciones espirituales y además de que ahora, post convocatoria, el Padre Celestial nos ha mostrado toda una estratagema, toda una operación y todo un diseño satánico, o mejor dicho, un antidiseño de lo que el Padre Celestial ya ha establecido y nos ha mostrado durante el mes de septiembre y lo que va del mes de octubre. Y es por eso que hoy te quiero mostrar y como red te queremos mostrar este mensaje oculto detrás de la celebración de Halloween, que no es una celebración inocente, no es una celebración simple, sino que tiene un trasfondo espiritual. Todo lo que ocurre en el mundo natural y físico es una manifestación de lo que hay en el mundo espiritual y que se manifiesta a través de las personas que deciden entregar su vida, ya sea a el reino de Dios y su justicia o al reino de las tinieblas. Así que es por eso que te pido que uno puedas compartir esta transmisión y que puedas abrir tus ojos, que puedas abrir tus oídos, que puedas abrir tu corazón para escuchar no lo que yo te voy a decir, sino esa perla que hoy el Padre Celestial te va a entregar. Entonces, comenzamos con este programa, comenzamos con este video. Gracias por estar acá y sin más preámbulo, comencemos. Ok, entonces antes de comenzar específicamente a tocar cada punto de esta convocatoria, de esta celebración pagana y de las tinieblas, como lo es Halloween, quiero darte varios puntos importantes a considerar. Uno, ¿por qué estamos haciendo esto? Porque entendemos que cuando el Padre Celestial inicia y activa sus operaciones espirituales, el enemigo intenta contrarrestar y hacerle resistencia u oposición a estas operaciones que el Padre Celestial activa en su reino y en la tierra a través de sus hijos y de sus intercesores proféticos. Y que toda operación del Padre Celestial, em, con esa oposición de las tinieblas, obviamente se ve, entre comillas, afectada. Y es por eso que el Padre Celestial nos dice en 2 Corintios 2:11 que no seamos engañados por Satanás, sino que tampoco ignoremos sus maquinaciones. Es decir, el enemigo, Satanás, el diablo, el demonio, como lo quieras llamar, viene para engañar a las naciones. Y esto es muy importante porque el engaño no es una mentira solamente, porque una mentira es lo opuesto a la verdad, entre comillas, pero el engaño viene a disfrazarte una mentira, dándote una verdad distorsionada. Y yo tengo esta fórmula que me enseñaron, y es que el engaño es 1% de verdad y el 99% restante es mentira. ¿Y qué significa esto? Que el engaño, como te decía, es una verdad distorsionada, es una verdad separada del propósito original por el cual el Padre Celestial la dice, la crea y la activa. Porque la verdad, recuerda que no solo es algo, la verdad no es conocimiento, la verdad es alguien, la verdad es Yeshua. Y cuando el enemigo viene a engañar, viene a distorsionar el propósito, no incluso la verdad per se como tal, sino que viene a distorsionar y a separar el propósito original por el cual el Padre Celestial creó y estableció
esa verdad. Entonces, cuando las escrituras nos dicen no seamos engañados por Satanás, es que no seamos eh, partícipes o víctimas de esa operación del enemigo que viene a distorsionar el propósito de la verdad con un propósito obviamente distorsionado, con un propósito incorrecto para venir a sembrar error en nuestras vidas. Y ya vamos a hablar de eso un poco más adelante, pero recuerden, hacemos esto para no ignorar las maquinaciones del enemigo. Pero aquí hay algo importante porque debemos tener equilibrio. Debemos tener un equilibrio como hijos de Dios, como personas maduras en las escrituras, porque aunque no debemos ignorar las maquinaciones del enemigo, es cierto que durante mucho, mucho tiempo, como hijos, como congregación, como nación de Dios, hemos estado más enfocados en las operaciones de las tinieblas y conociendo más cómo Satanás se mueve y desconociendo así las operaciones y la magnificencia de las operaciones espirituales, la diversidad de las operaciones espirituales que provienen del Padre Celestial. Entonces, con este video y con esta transmisión, lo que queremos no es, uno, ni atemorizarte, ni causar terror, ni miedo, ni espanto a tu vida, trayendo lo que vamos a traer en esta mesa, por decirlo así, sino que podamos, uno, estar claros, no ignorar de lo que está pasando en el mundo, no obviar la realidad espiritual y natural que estamos viendo hoy en día, pero también, sino que podamos conocer cómo el Padre Celestial se pone superior a estas operaciones que el enemigo pueda crear. Entonces, ahora sí, vamos a hablar acerca del mensaje oculto de esta celebración, entendiendo y recordando que nada es casualidad, nada es inocente. Todo lo que es creado y se manifiesta en el mundo natural, como lo dijimos, es una manifestación de el mundo espiritual, de lo que allí sucede. El mundo espiritual es más real de lo que tú y yo pensamos y creemos. Y aunque esta celebración se lleva a cabo todos los años, en este año 2021 tiene una trascendencia muy importante en el mundo espiritual y en el mundo natural. ¿Por qué? Porque ha comenzado, por decirlo así, y se ha desatado una operación de las tinieblas como nunca antes la habíamos visto en la tierra. ¿Por qué? Por el aumento de la maldad, de la ignorancia, de la iniquidad en el corazón de los hombres. Y esto provoca la manifestación de las tinieblas como nunca antes lo habíamos visto. Entonces, ¿qué es Halloween? ¿Qué es esta celebración y de dónde proviene esta celebración? Esta celebración es una tradición celta, es una tradición del pueblo celta. El pueblo celta fue un pueblo, fue un grupo de tribus que se originó y que vivieron en Europa Central y Occidental entre los siglos 8 y 1 antes de Cristo. Es decir, que se crearon, vivieron y crearon sus tradiciones, sus ritos aproximadamente 1200 años antes de Cristo. Es decir, estas tradiciones, esta cultura y esta celebración en específico de Halloween, que se creó, obviamente con otro nombre que ya lo vamos a hablar, tiene un origen de hace muchísimo tiempo, es decir, no tiene ni 100 años, ni 1000 años celebrándose, sino muchísimo más. Tiene 1000 años, pero 1000 años antes de Cristo, que se inició aproximadamente esta celebración, que se comenzó a conmemorarse y a celebrarse con el sobrenombre de Samhain. El sobrenombre de Samhain, que significa final de verano, entre comillas, y aparentemente es un significado superficial de lo que significa esta palabra Samhain, que se deletrea S-A-M-H-A-I-N, Samhain. Y aunque significa superficialmente por encima final de verano, Samhain 1 es una operación demoníaca que significa Dios de la muerte.
por el cual los ancestros paganos consideraban que durante la noche del 31 de octubre los espíritus muertos volvían a visitar el mundo de los mortales. Es decir, esta celebración de Halloween abre una puerta dimensional entre el mundo espiritual y el mundo natural, haciendo que el espíritu de la muerte venga sobre la tierra a través de Samhain, esta operación demoníaca, el dios de la muerte, que para la tradición celta y en los orígenes de esta celebración de Halloween representa el, eh, el portero, por decirlo así, o el atalaya espiritual que abre y cierra esta compuerta en el mundo natural para que se manifiesten los espíritus de la muerte. Ahora bien, en la celebración actual de Halloween vemos cómo los niños, muy pendiente con esto, los niños son los directamente los que esta celebración y esta operación de las tinieblas directamente busca alcanzar. Y hace cientos de años, como lo dice acá en una descripción, los celtas se disfrazaban y encendían grandes hogueras para confundir y ahuyentar a los malos espíritus. La tradición de disfrazarse y de pedir dulces en esta celebración viene de acá. Los niños y las personas se disfrazaban y encendían hogueras, lo que hoy conocemos como esas calabazas que prenden con fuego, mayormente en Estados Unidos. ¿Para qué? Para ahuyentar y confundir a los espíritus malos, a los espíritus demoníacos y de la muerte. Pero recuerden que todo todo lo que ocurre, todas estas celebraciones y todo lo que ocurre dentro y se desarrolla en estas celebraciones, tanto las celebraciones que el Padre Celestial ha puesto y las celebraciones paganas, representan la cultura de ese reino o de ese pueblo que representan la cultura de ese reino o de ese pueblo. Es decir, todo lo que vistan, todo lo que escuchan, toda la música, colores, sonidos, etcétera, eso representa una cultura y está demostrando una cultura, está imponiendo una cultura. Cuando actualmente, tanto actualmente como anteriormente, desde que inició esta convocatoria, se visten de manera determinada, como acá dice, se disfrazan de manera determinada, encienden y tienen ritos, tienen tradiciones y activan a través de esa cultura operaciones específicas, en este caso de las tinieblas. Es decir, que cuando hablamos de la convocatoria de Halloween, estamos hablando de la manifestación de la cultura de las tinieblas, de la moda, de la música y de todo lo relacionado a la cultura de las tinieblas. Como dice acá, y se dice que los duendes, los espíritus, las sombras y los fantasmas son algunas de las figuras sombrías que se abren paso desde el otro mundo para atormentar la tierra. Es decir, estas son operaciones demoníacas activadas para atormentar a los moradores de la tierra. Y miren esto que dice acá y que me pareció súper importante y a resaltar. Entre los muchos espectros que atormentan en Halloween están los que representan los 4 aspectos de Samhain. Recuerden que hablamos de Samhain, el espíritu, es decir, el portero, guardador y atalaya de estas operaciones demoníacas, el que abre y cierra esta puerta dimensional entre el mundo espiritual y el mundo físico para que estos espíritus demoníacos y de la muerte puedan entrar y atormentar la tierra. Y aquí dice que hay 4 aspectos súper importantes o los más principales de esta operación Samhain. Uno, la luz. Hay que ponerle un ojo a esto, porque una de las cosas que se quiere, que se ha fraguado desde el lugar secreto de las tinieblas, que ya vamos a hablar de eso, es poner y levantar una luz falsa para atraer a las generaciones. Pero ¿para qué? Recuerden, al principio hablamos, el propósito principal de esto es engañar, distorsionar el propósito de la verdad para engañar y traer al error. Y el primer aspecto principal de Samhain es
traer y levantar una luz falsa, un faro de luz falsa para atraer a las generaciones y llevarlos al error. Y esto se parece a muchos mitos y a muchas leyendas que hemos escuchado. Por ejemplo, esto es como una metáfora y un simbolismo de aquellos marineros que van al mar y naufragan y supuestamente ven una luz y cuando van a esa luz resulta que no había ninguna luz y terminan muriendo. Así mismo pasa en esta celebración de las tinieblas, en donde se levanta una luz falsa, pero cuando es atraído entonces las generaciones y las personas, resulta que no es ninguna luz y no es nada de lo que te presentaron, sino que te están llevando al error, a la muerte y a la destrucción. El segundo aspecto de esta celebración y de esta operación de Samhain es oscuridad. Como lo dijimos, es una luz falsa, pero que por detrás tiene y te trae a la oscuridad. El tercer aspecto principal es la travesura. La travesura. Esta operación y lo que dice aquí de travesuras es justamente esto, es disfrazar una realidad y disfrazar mis acciones de maldad con algo bueno. Yo puedo hacer algo y no me importa lo que haga para lograrlo. Eso es lo que te quiere presentar esta operación. El último, el cuarto y último aspecto principal de esta operación Samhain, de este demonio, es el cambio. ¿Cambio en qué aspecto? Aquí ya te lo voy a mostrar, porque esta celebración no es solo algo que ocurre ocasionalmente por una tradición de un pueblo europeo y que fue así ya no más, sino que representa algo en el mundo satánico, en el mundo espiritual de las tinieblas, en el reino de las tinieblas. Cuando buscamos Samhain, este nombre que no solo significa, no solo representa el nombre de este demonio, el dios de la muerte, sino que obviamente fue el nombre original con el que se inició esta convocatoria de Halloween, esta celebración de Halloween, esta festividad pagana. Este nombre Samhain significa la festividad de origen celta más importante del período pagano en el mundo, en Europa y en el mundo. Es la celebración más importante en el mundo pagano, en el mundo. Lo que ocurre cada 31 de octubre es la fecha, la celebración más importante en el mundo pagano, en el mundo de las tinieblas, en el reino de las tinieblas. ¿Y por qué? Porque la noche del 31 al 1 de noviembre, el 1 de noviembre, perdón, servía como celebración del final de la temporada de cosechas en la cultura celta y era considerado como el Año Nuevo Celta. ¿Qué significa esto? Para los satánicos, para todos estos grupos satánicos y de las tinieblas, esta celebración de Halloween del 31, de la noche del 31 al 1 de noviembre, representa el inicio de un nuevo año. Y miren esto, este nuevo año celta comenzaba con una estación oscura. Es tanto una fiesta de transición, el paso de un año a otro, como de apertura al otro mundo. Es decir, que no solo comience ese cambio, como te hablaba aquí del cuarto aspecto de Samhain, sino que con ese cambio de un año a otro, inicia ese año con la apertura del mundo espiritual para que los demonios y los espíritus de muerte vengan sobre la tierra. Es por eso que esta convocatoria, esta celebración y festividad pagana de Halloween representa y repercute grandemente en el mundo espiritual y en el mundo natural, en el mundo físico, en la realidad que vemos como humanos. Pero no solo esto, si ya hasta aquí estamos impresionados, miren esto. En esta convocatoria, era una convocatoria donde se daba lugar al druidismo, a los druidas.
estos druidas eran una religión en donde estas personas consideradas druidas se llamaban a sí mismos sacerdotes y profetas, y que durante esa convocatoria de Samhain del 31 de octubre, ellos servían como mediums, es decir, se comunicaban con los muertos, con los antepasados que murieron, en espera de ser guiados en esta vida hacia lo inmortal. Y se dice que los espíritus de los ancestros llegaban en esas fechas a visitar sus antiguos hogares, es decir, literalmente los druidas eran profetas de las tinieblas e intercesores que servían como mediadores entre los espíritus de muerte y la tierra. Durante esta convocatoria, los profetas y los ministros de las tinieblas se activan como mediadores y como los que abren esa puerta dimensional para comunicar el reino de las tinieblas en el mundo espiritual y el mundo terrenal. Pero aquí es donde entra nuestra posición como hijos de Dios, nuestra posición como generación del milenio, como intercesores proféticos, porque esto no es eh, un cuento de hadas, esto no es una historia, esto no es que lo inventamos, esto ocurre actualmente y ocurrió, como te dije, ocurre desde el siglo 8 y 1 antes de Cristo. No es algo que estamos inventando y que lo puedes buscar en Wikipedia, por lo menos es una de las fuentes. Y lo que el Padre Celestial, una de las cosas que nos decía, uno, es que en esta convocatoria, aunque celebran la muerte, nosotros sabemos, y esto es importantísimo porque todo esto, este, todo nuestro movimiento como hijos y como intercesores proféticos no puede ser reaccionando a las operaciones de las tinieblas, porque cuando entendemos que las operaciones de las tinieblas son las que reaccionan a las operaciones como hijos de Dios, es que entendemos y conocemos y estamos seguros y confiados en que las tinieblas no nos pueden tocar y no tienen mayor poder que como hijos de Dios, como ciudadanos, como gobernantes, como ministros del reino de Dios podemos tener. Y recordando lo que dice Apocalipsis 1, Apocalipsis 1, ya lo vamos a buscar porque en esta convocatoria, en esta celebración, digo convocatoria porque es una convocatoria de las tinieblas. Miren lo que dice Apocalipsis 1:18, o escuchen, mejor dicho, lo que dice Apocalipsis 1:18, lo debemos tener en cuenta porque es el fundamento de nuestra acción contrarrestando esta operación de la celebración y festividad de Samhain o Halloween. Y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí vivo por los siglos de los siglos y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Recordemos, hoy lo que el Padre nos quiere decir es que debemos recordar que las llaves de la muerte no las tienen los profetas de las tinieblas, no los tienen los ministros satánicos, no lo tienen los sacerdotes de Satanás, no lo tienen ningún grupo ni ninguna organización de las tinieblas. Las llaves de la muerte y del Hades la tenemos nosotros. Y ese traslado y esa apertura de la dimensión espiritual para que se comunique, para que entren y atormenten los espíritus de muerte a la tierra, el enemigo no tiene ninguna autoridad porque somos nosotros, es Yeshua y nosotros a través de Yeshua que tenemos las llaves de la muerte. Es decir, que todo lo que ocurre en nuestros territorios depende única y exclusivamente de nosotros. Justamente lo que sucede actualmente es que los hijos, los intercesores y los ministros del reino de Dios no tienen entendimiento de que tienen en su mano la llave de la muerte, las llaves del reino.
Y el Padre lo que te quiere recordar es que tú tienes llaves específicas, tú tienes llaves que el Señor te ha dado, tú tienes esa llave maestra. Y cuando tú no decides, cuando no tenemos entendimiento y somos ignorantes de eso, somos no solo nosotros, sino nuestro territorio, nuestras ciudades, nuestros países, son vulnerables a que esta operación de las tinieblas pueda cobrar vida y pueda activarse y pueda causar estragos en nuestros territorios. El Padre la instrucción que nos da hoy es: toma esas llaves, esa autoridad que yo te he dado para permitir y prohibir en la tierra lo que ha sido permitido y prohibido en los cielos. Recuerda que tú tienes llaves para cerrar y nadie puede abrir, y para abrir y nadie puede cerrar, como también lo dice Apocalipsis, el libro de Apocalipsis. ¿Cuál es la conclusión a la que llegamos? Uno, que como hijos de Dios tenemos llaves, somos estrategas espirituales con llaves en nuestra mano, para que cualquier puerta abierta de la operación de las tinieblas en nuestros territorios pueda ser cerrada y pueda ser desarraigado toda operación, toda estratagema y toda estrategia que se ha sembrado en los corazones de los hombres. Y que segundo, nosotros no debemos de tener miedo por algo que sobre lo que Yeshua ya venció. Yeshua venció, no solo agarró, le quitó las llaves de la muerte, del Hades, a Satanás, sino que venció sobre ellos. Nosotros tenemos la victoria, pero debemos caminar sobre esa victoria, sobre ese hecho que ocurrió. Lo que el Padre, el Espíritu nos quiere decir hoy es: ponte en la posición que yo te he dado como hijo, como ciudadano, como estratega espiritual que tiene llaves y que es más que vencedor sobre las operaciones de las tinieblas. Pero quiero hacer un llamado específico, uno a las familias, porque otra de los propósitos de esta celebración de las tinieblas es corromper y destruir la familia, pero específicamente a los niños y a los jóvenes. Es una temporada y hay un principio de las operaciones espirituales. Y es que cuando se activa una operación, ya sea de la luz o las tinieblas, esa operación va a cumplir sí o sí con el propósito por el cual fue enviada. Es decir, no va a perdonar ningún tipo de parámetro, por decirlo así, ya sea de edad, de sexo, de territorio, de nacionalidad, de cultura, de raza, de color, etcétera. Nada detiene esa operación que ya fue activada desde el mundo espiritual y cuando es legitimada por un representante legal en la tierra, por una persona, por un ser humano. Y cuando entendemos esto, podemos darnos cuenta de que aunque creamos de que no, a mí no me va a pasar nada, a mí no me va a ocurrir esto, y seguimos caminando cuando el Padre ya nos ha hablado, cuando se han abierto nuestros ojos y decidimos caminar como si nada hubiera pasado, las operaciones no van a perdonar, como te dije, ningún parámetro y van a llegar a ese blanco por el cual fueron enviadas. Y por eso es que te digo aquí, el Padre nos ha dado Jeremías 51 para respaldar esto, específicamente el versículo 3, donde dice: diré al flechero que entesa su arco y al que se enorgullece de su coraza, no perdonéis a sus jóvenes y destruid todo su ejército. Aquí no importa qué tengas, cuánto tengas, qué has logrado. Aquí lo que importa es que estés alineado al propósito y a la verdad del Padre Celestial. Lamentablemente, por decirlo así, lamentablemente vivimos y estamos en un tiempo de separación. No puedes estar en el medio. Todo el que está en el medio sufre mayores consecuencias. Niños, jóvenes, las familias, no es un tiempo para estar en una posición eh, mediática, por decirlo así, para estar en una posición en el medio, para estar en grises.
Como dice también el libro de Apocalipsis, o estás en lo frío o estás en lo caliente, o estás en el blanco o estás en el negro, estás en la luz o estás en las tinieblas. No hay términos medios. No puedes estar en el medio. No puedes seguir creyendo que todo es ingenuo y que todo es casualidad, que todo es inocente y que nada te va a ocurrir, porque en algún momento puedes sufrir las consecuencias de esa arrogancia y de esa obstinación en el corazón. Hoy el Padre quiere romper la obstinación de nuestro corazón para que caminemos según el diseño original, para que podamos ser esos estrategas espirituales, intercesores proféticos, que legitimemos por encima de las tinieblas el reino, el diseño, establezcamos eso que el Padre Celestial nos está entregando, sus operaciones y sus estrategias. Creo que hasta aquí hemos tenido un buen entendimiento de lo que está ocurriendo, porque otra de las cosas importantes es que esto no solo ocurre el 31 y el 1 de noviembre, y así no más, ya terminó todo. Esto es un proceso, cada operación corresponde y tiene una preparación, es decir, un antes, un durante y un después de cada operación, de cada estrategia, de cada, de cada implementación de las estrategias. Es decir, que todo este ensamblaje y todo este antidiseño de las tinieblas se prepara días, semanas, meses antes de que ocurra esta celebración, durante esa celebración y después de esa celebración. Es decir, que esta operación de las tinieblas, como te decía acá, ese año satánico, ese año de las tinieblas, inicia con una temporada de oscuridad. Y a eso nos tenemos que enfrentar como hijos y como intercesores proféticos a partir de este mes. El Padre nos ha hablado de un tiempo de 3 meses. Octubre, noviembre y diciembre, 3 meses, donde la oscuridad y las tinieblas se apoderan de la tierra y donde como intercesores proféticos debemos activarnos con mayor intensidad, no cerrar nuestras bocas, sino implementar esas estrategias y operaciones que el Padre Celestial nos da en su secreto. Así que la semana que viene voy y quiero poder seguir hablando de esta operación, no solo tanto ya de las operaciones de las tinieblas, sino de lo que vamos a experimentar y ver a partir de este tiempo como hijos de Dios y como generación del milenio. Gracias por acompañarme en este programa, en esta transmisión que el Padre Celestial ha traído tanto para mí como para todos ustedes que la están viendo, y nos vemos en un próximo programa de la generación del milenio, cubiertos por las aguas del Espíritu.